9 personas han muerto y 441 estarían contagiadas ya del coronavirus por casos confirmados en China. Para hablar de esta temática hemos invitado esta mañana a la doctora María Fernanda Vidal. Ella es infectóloga del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Doctora, qué bueno que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Quisiera comenzar la entrevista pidiéndole una definición exacta del coronavirus. ¿Qué es, cómo se produce y por qué aparece en China? Bueno, buenos días, Luisa. Muchas gracias por la invitación. En realidad es un tipo de virus que inicialmente siempre se ha descrito enfermedades en animales. Pero los virus normalmente pueden mutar, cambiar genéticamente y saltar a otra especie, en este caso la especie humana. Este tipo, los coronavirus ya han sido descritos en el ser humano, incluso recordemos la epidemia del 2002, 2003 con el SARS. Y en realidad este nuevo tipo de coronavirus es genéticamente muy parecido al SARS. Y precisamente por eso es la alarma epidemiológica, porque es altamente contagioso pues, por vía respiratoria. Netamente es una enfermedad viral. Y como toda enfermedad viral, puede tener diversidad de síntomas, pero específicamente este tipo nuevo de coronavirus afecta sobre todo las vías respiratorias. ¿Cuáles son esas sintomatologías que le hacen diferente a los otros tipos de coronavirus o enfermedades virales respiratorias? En realidad, este tipo nuevo de coronavirus lo que produce son infecciones de las vías respiratorias inferiores, un caso de neumonía grave, insuficiencia respiratoria aguda, el paciente tiene fiebre, tiene tos, dolor torácico, dificultad para respirar, un decaimiento muy marcado, lo que hace, lógicamente, que esto se pueda complicar y terminar en algo negativo para esa persona. Ahora, a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Es letal, es mortal el coronavirus que ha aparecido en China y que ya habría contaminado a un estadounidense que visitó tierras de Asia? Sabemos que la diseminación es muy rápida, sobre todo por vía respiratoria. Actualmente, primero no se sabía por qué era la causa de esta neumonía y este brote que estaba ocurriendo en China. ¿Puede ser mortal? Sí puede ser mortal. El nivel de letalidad es un virus nuevo, conocemos. Sin embargo, sabemos que existen grupos vulnerables o grupos de riesgo. ¿Como por ejemplo? Como siempre los extremos de la vida, menores de 5 años, mayores de 65 años, personas que tengan alguna enfermedad respiratoria ya de base per se, que lo van a predisponer a este tipo de infecciones y que obviamente complicarán su cuadro respiratorio. Ahora, si es detectado a tiempo, ¿puede evitarse que se convierta en algo letal o mortal? Claro, lo más importante es informarse y la prevención. Si una persona tiene síntomas respiratorios, acudir inmediatamente a su médico, en este caso si estamos en el país, aunque sabemos que no tenemos casos confirmados, acudir inmediatamente a los centros de salud del Ministerio de Salud Pública, que es el primer punto de notificación y alarma sobre cualquier posible caso de infección respiratoria aguda. Ahora, hacia allá iba también orientada mi otra inquietud. Aquí en el Ecuador, ¿se han reportado problemas respiratorios? ¿En qué sector de la población? ¿Un promedio de cuántos casos están viendo o analizando en las dependencias del Ministerio de Salud Pública? Es interesante la pregunta porque uno como que no presta atención inicialmente y cuando escucha la noticia mundial recién comienza a investigar de qué se trata o qué es. Las infecciones respiratorias hay durante todo el año. ¿Son muy comunes? Son comunes, son una de las principales causas de consulta médica, sobre todo en el primer nivel de atención. ¿Qué es lo diferente? Si yo tengo un paciente, porque hay diferentes infecciones respiratorias por diferentes virus, es distinto una neumonía, que es una complicación un poco más grave, o infección de las vías respiratorias inferiores a una gripe común, que es un resfriado leve que el paciente o la persona en casa con hidratación pues mejora. ¿Qué quiere decir esto de la infección profunda de las vías respiratorias inferiores? Que no solamente es el paciente que tiene estornudos, un leve malestar y que pasa con hidratación, sino que es un paciente que tiene ya dificultad para respirar, que hay dolor, que tiene una infección de los pulmones, que uno conoce como neumonía, que ya indica un ingreso a un hospital. Ya, o sea, ahí es donde la situación se agrava. Claro. Ahora, habida cuenta de que incluso la Organización Mundial de la Salud el día de hoy está reunida y podría declarar una especie de urgencia o alerta internacional. Mundial, internacional, que incluso ha obligado ya en México a tomar acciones y medidas en el aeropuerto internacional de su capital y que ya hay un caso confirmado en Estados Unidos.
¿Existe acaso, doctora, cree usted, de acuerdo a sus conocimientos médicos, la posibilidad de una pandemia a nivel mundial? Yo creo que puede pasar, podemos tener una epidemia, y más si este virus es muy parecido al SARS, que como ya lo escuchamos anteriormente, en el año 2002 y 2003 hubo ya una epidemia. Sin embargo, siempre hay que estar alertas y prevenidos. Cada uno de los países a nivel local pues tomará sus medidas internas. En ese sentido, ¿qué disposiciones han recibido ustedes por parte del ministerio a su cargo, en este caso del Ministerio de Salud Pública? ¿Estamos preparados para enfrentar la situación? ¿Qué acciones y disposiciones se han tomado? Como Ministerio de Salud Pública, durante todo el año nosotros hacemos sistema de vigilancia de las insuficiencias respiratorias agudas. O sea, de los 365 días del año, el Ministerio tiene activa la alerta epidemiológica de todas las infecciones respiratorias agudas graves. ¿Medicamentos para poder atender todos los casos que se presenten? En todos los niveles de atención de salud existe la medicación, que no es una medicación dirigida exactamente, sino que es una medicación sintomática. Recomendaciones para la población en general que nos está viendo, si la OMS ha dicho que es probable tener que declarar una alerta internacional o mundial, hay que tener muy en cuenta y nunca está de más regirnos a las recomendaciones médicas. Por supuesto, como país lo estamos haciendo, estamos lógicamente siguiendo los lineamientos de OPS y OMS. Nosotros tenemos puntos específicos de vigilancia activa en vía marítima, terrestre y en los aeropuertos principales de Quito y Guayaquil. Eso es importante. Las 24 horas, los 365 días del año, también por vía terrestre en el puente de Rumichaca y también en el puerto marítimo de Guayaquil. Ok, recomendaciones básicas, porque escuchaba que esto se contagia ahora de humano a humano. Al inicio no se sabía si había una transmisión de humano a humano, ya... Esto ha sido confirmado. Ya ha sido confirmado, la Organización Mundial de la Salud lo confirmó. Entonces las medidas netamente son como otra infección respiratoria más. Evitar el contacto con personas con infecciones respiratorias o síntomas respiratorios. Lógicamente el lavado de manos frecuente con agua y jabón o con alcohol gel, tener siempre. Usar una mascarilla quirúrgica si es que yo tengo síntomas respiratorios. Evitar el contacto con alguna persona que tenga este nexo epidemiológico que venga de este lugar o notificarlo. Evitar la concurrencia masiva a lugares si yo tengo síntomas respiratorios, porque puedo infectar a más personas, y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano o a su médico para notificar los síntomas que padece. Oiga, algo que me preocupa muchísimo, y es que, pues, esto sin el afán de crear ningún tipo de alarma, es que Ecuador, pues, hoy en día tiene un asentamiento y una población importante asiática, de la comunidad asiática, sobre todo aquí en la ciudad de Guayaquil. ¿Han recibido ustedes pacientes de esa nacionalidad con estos problemas de síntomas respiratorios en sus hospitales o dependencias de atención de salud? Hasta ahora no hemos recibido ningún caso específicamente de este grupo poblacional o con una patología respiratoria. Tenemos infecciones respiratorias, incluso en la época del año siempre va a haber un aumento de casos. En virtud de la temporada invernal. En virtud de la temporada invernal, eso lo sabemos, a pesar de que es importante conocer que durante todo el año tenemos circulación de diferentes virus. Por eso nosotros hacemos la vigilancia durante todo el año. ¿Cuáles son esos otros virus que también podrían estar rondándonos de manera muy particular en esta temporada del año? Virus de influenza H1N1, que ya lo hemos conocido, y creo que también aquí se ha tocado el tema y hemos hablado también sobre las medidas de prevención, que básicamente son muy similares, porque el mecanismo de transmisión es por vía respiratoria, sincitial respiratorio y otros virus más que pueden... Para cerrar la entrevista, ¿qué hace la diferencia entre alguien que presenta un cuadro agudo, pero que no necesariamente sería el coronavirus que está atacando a la población de China, y que pudiera ser semejante a aquel? Es decir, ¿cuáles son las características que hacen la diferencia entre una sintomatología de un problema respiratorio común a uno ya grave y serio como ese? En realidad son los mismos lineamientos, como te decía Luisa, un paciente que ya viene con una insuficiencia respiratoria, que uno solamente con verlo se cansa o se ahoga, que tiene dolor torácico, que viene con fiebre muy marcada, un decaimiento. Ese es un paciente que ya necesita un ingreso y al paciente inmediatamente se lo cataloga como una insuficiencia respiratoria aguda. Ese paciente, de acuerdo a los lineamientos, si tiene una presentación inusual, es decir, que a pesar de recibir medicación no mejora, he descartado que la causa sean por otros virus,
inmediatamente se notifica al nivel nacional. Que sería un paciente sospechoso. Sería un paciente sospechoso, de acuerdo a los lineamientos emitidos por OMS y OPS, y se mandarán las pruebas respectivas al Instituto Nacional de Referencia, en este caso el INSPE, para su investigación. Bueno, muchísimas gracias, mi estimada doctora, por su presencia. Gracias y por habernos orientado respecto, amables televidentes, como ya lo han escuchado, de cuál es la sintomatología que debe enseguida indicarnos que hay alerta, acudir al centro médico más cercano. Es importante no automedicarse, supongo. Es importante no automedicarse y sobre todo apenas tengan síntomas respiratorios, acudir al centro médico de salud. Está dicho. María Fernanda Vidal, infectóloga del Ministerio de Salud Pública, presente esta mañana hablándonos acerca del coronavirus. Afortunadamente no se ha presentado ni siquiera ningún caso sospechoso aquí en el Ecuador. Sí es recurrente, problemas de orden respiratorio, pero no de ese tipo, y esperemos que no llegue. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más en La Noticia, Primera Emisión.